¿Piensas que la trata de personas es algo lejano a tus hijos o hijas? Sin ánimo de ser alarmistas, debe quedar claro que la trata de personas es un delito que a veces comienza con cosas sencillas. Por ejemplo, hacerse de amigos o novios por internet, a través de agencias de modelos que prometen la fama y la fortuna, e incluso hasta por aceptar promesas de trabajo en otro estado de la República o fuera del país. Los niños, niñas y adolescentes son una población en gran riesgo de ser víctimas de trata, pero son fundamentalmente las niñas las más afectadas por este delito. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos de la trata de personas? Hoy, en Diálogos en Confianza, Infancia y Trata de Personas. Para poder entender lo que es el delito de trata de personas y sus múltiples rostros, tenemos que partir de lo que la ley establece. El Estado mexicano promulgó en 2014 la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la cual establece en su artículo 10 que la trata es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o a varias personas con fines de explotación. Hoy un tema muy fuerte, pero sigue siendo una triste realidad en nuestro país y en todo el mundo. Ha pasado a ser una de las grandes ganancias del crimen organizado, junto con la venta de armas o la de drogas. Nada más que esta es de larga duración. Terrible, señoras y señores. Y bueno, como podemos saber, bueno, puede tratarse de niñas, niños y también adolescentes. Hoy estoy aquí cubriendo a mi compañera Cristina Jáuregui con mucho gusto y trataremos de llegar juntos a un mejor entendimiento de esto para poder hablarle a nuestros hijos y que no sean víctimas de este terrible delito. Mi querida Sandrita, ¿cómo nos pueden seguir en muchos otros medios? A ver. Muy buenos días, aquí estamos ya listos con las redes sociales. Recuerde que pueden mandarnos todos sus comentarios, sus preguntas a través de Facebook, Twitter, o se puede comunicar a los teléfonos al centro de contacto con la audiencia, y en vivo nos puede ver en este momento a través de internet en www.canal11.mx/diálogos. Ahí estamos para que nos vea de cualquier lugar que usted se encuentre. Ahí está, para que no nos pierdan la pista. Vamos a ver esto y de ahí les presentamos a... ¿Quiere primero nuestro panel? Bueno, vamos a presentar a nuestros súper invitados. José Arturo Pacheco Ávila, director de Procesos Penales B de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAP, ¿no? Así es. Sí, porque si no la tarjeta no cabe, ¿verdad, compañero? Gracias, José Arturo, por estar aquí. Buen día. Norma Negrete, presidenta de Espacios de Desarrollo Integral AC, el EDIAC. Gracias. Está Gabriela Ruiz Serrano, trabajadora social y terapeuta familiar, docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Hola, buenos días. Muchas gracias, Gaby. Mayra Rojas, ella es coordinadora del colectivo Contra Trata de Personas, AC, y directora de Infancia Común AC. Muchísimas gracias. Oigan, hay cosas que no entendemos todavía, que se tratan de trata por cómo las ha normalizado nuestra mente a lo largo de la historia. ¿Qué entenderíamos así, con peras y manzanas? ¿A qué le llamaríamos trata? Mira, trata es el mecanismo por el cual se capta, se traslada y se entrega a una persona con fines de explotación. La explotación puede ser diversa, hay diversas modalidades en las que encontramos la explotación, ya sea sexual, que es en mucho la más común, la explotación sexual, la explotación laboral y algunas otras modalidades dentro de la explotación, como incluso la propia esclavitud. En la ley se marcan al menos 10, 12 diferentes modalidades de explotación.
Es importante aquí hacer como esta diferencia, ¿no? Entre el mecanismo que es por el cual se lleva a una persona a la explotación y la explotación en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay diversas personas que participan en esta cadena delictiva, ¿no? Desde el tratante, el proxeneta, el explotador, el cliente, entre comillas, cliente explotador, porque ahí forman parte de esta cadena. Por eso llaman, no se dice, es que se detuvo a una serie de personas de una cadena de trata. O sea, por eso lo llaman. Así es. Sí, por eso el mote de delincuencia organizada no es gratis. Es decir, se trata de Están un grupo organizados. perfectamente bien organizado para poder cometer este tipo de delitos. Oye, adelante. Perdón, la trata está vinculada estrechamente a la delincuencia organizada, justamente por la participación de más de 2 personas. Pero también tenemos casos específicamente de explotación y hablando de niños, niñas y adolescentes, me parece que es un punto que tenemos que dejar muy en claro, que no siempre vamos a encontrar la cadena desde la trata en un caso de explotación local o municipal, que se da en la localidad como tal, y que puede no estar involucrado el crimen organizado. Puede estar involucrada la familia. Por ejemplo, Desde Por luego. ejemplo, puede ser que en una familia estén explotando a la hija ni siquiera haya traslado, No. dentro del mismo espacio domiciliario, ¿no? O De sea, que le acuerdo. estén utilizando para prostitución forzada, ¿no? Dentro de su espacio. O para el trabajo en casa, ¿no? O para Puede ser la- trabajo De forzado. servidumbre. Sí. pornografía. Pornografía Ahora, a infantil. propósito de las tecnologías de la información y comunicación y algo que ya se señalaba en la cápsula, que es muy, muy importante y muy relevante para todo el público en general, es que también, lamentablemente, las tecnologías de la información y comunicación se han vuelto un vehículo por medio del cual se capta y se explota sexualmente a niños, niñas y adolescentes, no solamente a través de la pornografía convencional que de alguna manera conocemos, sino también hay ahora nuevos rostros de la explotación sexual comercial a partir del uso de las tecnologías. Y ahí es donde tenemos que estar sumamente alertas, A ver. porque el delincuente lo tenemos en casa, la entrada está en casa. Eso, porque uno tiene la idea de que eso solo le sucede a ciertos círculos. Sectores. Exacto. Y que tienen que ser socioeconómicos muy bajos, pero ahora vemos que pues no importa, puede ser muy altos, muy bajos y se valen de diferentes ganchos. Así ¿Nos es. podrían hablar de estos diferentes entornos? Adelante. Sí, quería justo apuntar a que este fenómeno está permeado por un imaginario, ¿no? Hay muchos mitos respecto a la trata de personas. Se cree que solamente los niños que son pobres, las personas que viven en el campo y que se las traen de diferentes lugares a prostituirlos a la ciudad, o que sí es verdad que el fenómeno en muchos casos está íntimamente ligado con la migración, pero hoy día está permeando en todo el tejido social. Entonces, esto que acaban de señalar es muy importante porque efectivamente el Internet está jugando un papel fundamental y se están enganchando jovencitas de cualquier estrato social, de cualquier condición, desde una de las modalidades que es explotación sexual. Entonces, si en las familias, creo que este es un elemento muy importante, si en las familias no damos elementos de protección, es difícil que podamos realmente contener o realmente vigilar que nuestros hijos, nuestras hijas no estén siendo amenazados por este tipo de delitos. Aquí quisiera señalar, la obligación no solamente está en las familias, ¿no? Muchas veces también estas familias están siendo vulneradas por otras situaciones económicas, sociales que persisten en nuestro entorno, en nuestro país. Aquí también habría que ver que la responsabilidad es del Estado. El Estado es el responsable directo de la garantía, de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y como tal, este sector tiene derecho a ser protegido contra cualquier forma de abuso y explotación sexual. Tienen que tener mucho mayor acceso a información, por supuesto, información que sea pertinente, que también pueda ser información en diversas lenguas e idiomas que se hablan en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos un camino largo también a nivel institucional para poder vincular desde las cuestiones educativas, ¿no? Los responsables de la educación en nuestro país, toda la cuestión del sector educativo, pero también el sector salud, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido testigos de la falta de acceso oportuno y adecuado y de calidad
de salud para nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántas de nuestras adolescentes han sido madres afuera de una clínica y que no tienen acceso? Entonces, esto es bien relevante, porque el Estado es el responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos. Pero entonces, ¿qué tendría que hacerse? ¿Más campañas, más pláticas? Mira, desde modificación de los programas de educación, por ejemplo, con respecto a la educación sexual en este país. Hoy por hoy no puede hablarse de sexualidad, a pesar de que en esta ciudad se hable más abiertamente. No tienen la información suficiente, relevante los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, para evitar los embarazos, tenemos un mundo de embarazos adolescentes por falta de información, por falta de acciones concretas del Estado con respecto a la educación sexual de los niños y niñas dentro de los espacios escolares, a la falta de apertura de los padres con respecto a la educación sexual que se puede proponer también desde las diferentes instancias educativas. Entonces, sí hay una responsabilidad por parte del Estado en el avance de delitos contra los niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando sabemos que teniendo la posibilidad de generar herramientas de prevención, no se están dando con suficiente. Oigan, y algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo, ¿no?, en la definición legal de trata y todo este asunto, ¿sabían ustedes que, si se detiene, ¿no?, a los tratantes o a las tratantes, ellos tendrían que resarcir el daño? ¿Y a poco esto ha sucedido alguna vez de veras? Les dan dinero, tratamiento, y dice, en caso de no poder hacerlo, ya sea porque se dio a la fuga o porque no ha sido localizado o porque simplemente no se encuentra en posibilidades de hacerlo, el Estado tendrá que responder a la víctima a través de restauración, rehabilitación, compensación, satisfacción y aseguramiento de garantías de no repetición en sus dimensiones individuales, colectivas, morales y simbólicas. Yo ahí sí me quedé de A6, dije, a ver, esto todo cómo lo traducimos, ¿nos lo pueden explicar con peras y manzanas? Con todo gusto. Las personas en situación de víctima de este tipo de delitos y de cualquier tipo de delitos tienen algunos derechos muy particulares y que el Estado debe buscar hacerse efectivos. Derecho a la verdad, derecho a la justicia, procurar que el culpable no quede impune, proteger a la víctima y la reparación integral del daño. Pero el problema de la reparación integral del daño es bastante complejo, por lo que dispone la ley. Finalmente, a nosotros, los licenciados en Derecho, nos corresponde aplicar la ley, ¿verdad? Para que una persona en situación de víctima del delito de trata pueda tener derecho a esta reparación integral que comprende la rehabilitación, la garantía de no repetición, de satisfacción y la compensación, la ley establece que requiere que haya una sentencia firme. El problema que para que haya una sentencia firme es que hay que seguir un procedimiento penal muy largo, es decir, se tiene que denunciar ante el Ministerio Público integra una averiguación previa, un expediente del que desprende que hay elementos suficientes para acreditar ese delito y que alguien lo cometió. A ver, pero ahora sí que de todos los delincuentes que supuestamente se detienen, solo el 3% queda consignado. Así es. ¿Cuántos quedan sentenciados ya? Sí, es un número muy bajo. Exacto, o sea, nadie va a tener, a nadie se le va a llegar a un resarcir. procedimiento de este tipo de sentencia firme, estamos hablando, si el procedimiento es más o menos normal, de 3 o 4 años para tener una sentencia firme. Pues no importa. ¿Qué es una ¿verdad? sentencia firme? Aquella que ya no admite ningún recurso legal. Entonces, o sea, todos los... en nuestro sistema jurídico hay averiguación previa, procedimiento penal, hay apelación, hay amparo y hay recurso de revisión. Y todo esto es una instancia. Esa es una forma como la persona puede llegar a obtener esa reparación subsidiaria. ¿Por qué subsidiaria? Porque el delincuente, el procesado, el sentenciado, nunca va a tener recursos para resarcir el daño. Todo lo va a tener que hacer el Estado. En la mayoría de los casos casos lo tendría que hacer el calcularía? Estado. Por ejemplo, me robaron 10 años de mi vida, ¿verdad? Estuve yo haciendo limpieza para toda la familia y la familia política. ¿Qué?
me van a buscar cómo me Y pagan. eso O sea, en el mejor de los casos en que la persona aparezca y regrese a su Claro. antigua vida, porque también en muchos testimonios que vamos a ver a lo largo del programa ni siquiera aparece. o escuchar, pues no, se insertan en esta nueva vida los pequeñitos o las jovencitas y no se vuelve a saber en muchos casos de ellos. Entonces, La realidad es que en materia legislativa está ahí, hay una ley que enuncia una reparación del daño, pero bueno, no nos podemos quedar solamente mirando el fenómeno como un aspecto legal en donde hablan de una reparación quizá económica, pero ¿qué pasa con la persona que ha perdido la dignidad, que ha perdido, que ha sido despojada y ha sido vulnerada en todos los derechos? Hasta la personalidad. De veras, cuando uno trata con Te rompe. víctimas de trata, los que están cobijándolos, arropándolos, dándoles el tratamiento, de veras es como si los volvieran a hacer nacer. Es impresionante el trabajo. Y el fenómeno de trata es un fenómeno que irrumpe en la persona y trunca así totalmente el desarrollo pleno de las personas, porque si bien es cierto, nadie puede quitarte tu dignidad, sí te la lastima profundamente, te hace pedazos la posibilidad de tener una autoestima medio fortalecida, todo tu proyecto de vida se ve roto por esa irrupción, por ese delito de la trata de personas, en cualquiera de sus modalidades. Así es. La que más conocemos es la sexual, ¿no? Pero en cualquiera de sus modalidades, la persona se transforma en un sujeto sin voluntad porque le roban la posibilidad de tener aspiraciones de vida, sueños, esperanzas. Y en ese sentido es que nosotros decimos, no hay nada que te pague eso, no hay nada que reponga eso. Por eso el asunto de la prevención, y ahí la responsabilidad del Estado, de prevenir constantemente es fundamental. En el más triste de los ejemplos, te voy a decir, sale más barato, y no estoy hablando de económicamente, No. estoy hablando del costo social, emocional de las personas. Sale 1,000,000 de veces más barato invertir en prevención que en la restitución del daño que se provocó, porque ese no lo restituyes nunca. Vamos a tener que ir a una pausita. Ahorita regresamos, vamos con nuestro público y con sus llamadas. Los delitos relacionados con la trata de personas son los siguientes: esclavitud, condición de siervo, explotación sexual, es decir, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual como la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad, forzar a personas a delinquir, la adopción ilegal, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos o tejidos, la experimentación médica. Bueno, regresamos aquí a Diálogos y vamos a ver el testimonio de una madre desesperada por encontrar a su hija. Vamos a verlo. Yo me llamo María Gabriela Aro Martínez. Mi familia son 2 hijas, una se llama Judith López Aro y Fernanda Elizabeth Lozano Aro, la que ando buscando. No estudiaba, trabajaba conmigo en un puesto de donas afuera del DIF. Ella había ido al mercado de San Antonio, pero ya no regresó. Supuestamente ella conoció a alguien en internet. Ese fulano fue allí a donde vendía yo, donde trabajaba, y dijo que él se llamaba Andrés Sánchez López, que él quería andar con ella. Yo no di permiso porque le dije que yo no sabía de dónde era. Por eso esto me hace creer que él se la llevó. Pues yo creo que la están ocupando de trata porque ella ya me hubiera hablado, ya. Pues yo no pierdo las esperanzas porque pues yo siento que ella está con vida, ¿no? Que es lo principal, que debo de pensar que ella está con vida y que tarde o temprano alguien nos va a decir que la vio tan siquiera, ¿no?
pues que si ella me está viendo, que se comunique con su familia, que me hable, que me diga que ella está bien, porque es una desesperación muy grande no saber de ella. Queremos saber que ella esté bien. Las autoridades me decían que andaban en búsqueda, que cualquier cosa me avisaban, pero hasta ahorita ya lleva como 4 meses que las autoridades no me dan respuesta de nada. Pues yo me he refugiado en Dios. Mi hija desapareció el 7 de enero de este año a las 11 de la mañana y ya hasta ahorita no sé dónde esté, no sé cómo esté. Fulano nos dijo que vivía en Chalco. Pues yo les quiero pedir a las personas que tienen a mi hija que pues la dejen comunicarse. Si ella está bien, que dejen que se comunique con su familia, para nosotros saber que está bien. Si esta persona, como dijo que ella quería algo bien con ella, pues que se vea, ¿no? Que nos dé la cara y que ver que ella está bien. ¿Qué pasa cuando la madre dice, yo siento que mi hija está viva y bueno, tiene alguna pista, había un tipo que la andaba rondando? ¿Quién emprende la búsqueda? ¿A quién le toca? Porque muchos van a asociaciones civiles, ya saben, ¿no? Buscan Elenita. Cuando es menor, pues tratan de prender la alerta Amber. Luego hay jaloneo y le dicen, no, se fue con el novio, señora. ¿Qué pasa? Fernanda, yo creo que como este testimonio sin duda desgarrador, pero que resulta común en nuestro país, lamentablemente, donde vemos además que aún es mucho más complejo el acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes, nos muestra justamente la desesperación y el entorno de víctima que sale más allá de la persona directamente. Hay toda una unidad familiar que se vive víctima por este tipo de delitos, estos flagelos. A mí me parece ahí que, sin duda, la sociedad civil siempre ha salido a dar respuesta, ¿no? Y que hay organismos, organizaciones de la sociedad civil organizada que están apoyando, como ahora lo pudimos ver también en la cápsula, que es necesario que las autoridades hagan una mayor y mejor investigación en estos casos, que nos olvidemos justamente de esa respuesta común de quizás se fue con el novio, ella lo consintió, porque tratándose de personas menores de 18 años, el consentimiento no exime de la culpa al delincuente. Esto es bien importante porque aunque la niña, la adolescente, hubiera aceptado el encuentro con esta persona que conoció vía internet y que después la citan y es todo este mecanismo de enganche, claro, finalmente ella no tiene que cargar con la culpa del delito que se está cometiendo en su persona. ¿Qué hago si como padre o madre me niegan la alerta Amber o no me quieren levantar el acta? ¿A dónde voy? ¿O me lanzo rápido a otra agencia? El Ministerio Público tiene la obligación de recibir la denuncia e inmediatamente iniciar funciones de investigación. Actualmente la víctima no se encuentra sola. Con las reformas pro derechos humanos que han surgido, la víctima tiene derecho a contar con un asesor jurídico. Hay asesores jurídicos federales, como es en la dependencia en la que yo trabajo, que se cuenta con asesores jurídicos federales, en las que vemos asuntos de competencia federal. Sin embargo, la Ley General de Víctimas también establece que los estados, si fuera un asunto del fuero común, deben de tener asesorías jurídicas locales. Es decir, la víctima ahora no va sola a presentar su denuncia. Ahora puede ir acompañada por un asesor jurídico, ya sea del fuero común o del fuero federal, y el asesor jurídico lo que va a hacer es que el Ministerio Público respete los derechos de la persona en situación de víctima, precisamente para que no se le revictimice. No debemos de perder de vista que la víctima siempre estuvo olvidada, inclusive por el legislador de 1917, claro, a la víctima se le dejó al desamparo. Había un abogado de oficio para el procesado y para la víctima no tenemos nada. Solita y a pie. Pero además hay algo bien importante aquí. La persona en situación de víctima no buscó colocarse en esa situación. De ahí que el Estado tiene la obligación de proteger el mayor número
a la persona en situación de víctima. ¿Y cómo le invoco? Llego yo ahí al MP, nadie me hace caso, ¿a dónde busco este defensor mío? Bueno, si fuera del fuero común, habría que buscar, las procuradurías locales tienen su procuradurías de atención a víctimas, si es que todavía no han constituido su comisión estatal de atención a víctimas. Pero si no fuera el caso, pueden hablar a la Asesoría Jurídica Federal al teléfono 1000-2000, mi extensión es la 57315, y si nosotros no somos competentes para llevar este asunto porque no se trate del fuero federal, nosotros la asesoramos y la vinculamos con la autoridad correspondiente. Ahorita vamos a estar pasando todas esos teléfonos y canalizaciones, llamaditas y testimonios. Sí, ya hay Adelante. muchas llamadas, nos dice Lorena Vázquez, estoy de acuerdo con los panelistas, pero ahora por todo responsabilizan al Estado. Los padres de familia tienen un papel fundamental en la educación de los hijos. Y en este sentido, también en el Facebook nos hacen aquí algunas sugerencias de lo que se puede hacer desde la familia para pues estar en conjunto, ¿no? Trabajando en este sentido. Dice aquí, platicar mucho con los hijos, ganarnos su confianza, hablarles con la verdad sobre la trata de personas y las mañas que utilizan para engañar a las jovencitas, enseñarles a utilizar el internet para cosas útiles, decirles que las citas escondidas pueden traerles un daño irreparable o muy grande, que no confíen en cualquiera y bueno, dice que no pensar a mi hijo o a mi hija nunca les va a pasar. Claro, póngales este programa, ¿verdad? Así como el Naranja Mecánica, póngaselos hasta que lo entiendan. Juan Carlos, cuéntanos, por favor, su caso. Mi hija lleva desaparecida un mes y medio. Ella vivía con su madre. Yo estoy separada de ella. Pues ahorita la verdad no se sabe nada. No hay ni un indicio o un hilo. ¿En dónde vivía la jovencita? En Teciutlán, Puebla. Teciutlán. ¿Su edad? Su edad, 15 años de edad. ¿Y ya se revisó la computadora de la niña a ver si alguien le enganchó por internet o algo? No tenía computadora, nada más tenía teléfono. Y en el teléfono su mamá comenta que no tenía Face, que lo único que tenía era WhatsApp. Y pues nosotros yo pedía a las autoridades que si no podían sacar una sábana de datos para por medio del WhatsApp saber otro poquito más de información, con quién se comunicaba o con quién tenía contactos, pero ahorita el caso me vienen diciendo que no ha llegado la sábana de datos y ya va para mes y medio y no sabemos nada de la niña. ¿Qué se puede hacer ahí, Este asunto está en Procuraduría Local, perdón. No, así en el estado de Teciutlán. Bueno, ahí lo primero que tenemos que hacer es que ustedes puedan contar con la asesoría, con un asesor jurídico, con la finalidad de que los acompañe a la agencia del Ministerio Público y él sea el encargado de hablar con el Ministerio Público, encargado de la averiguación previa o carpeta de investigación según sea el caso. No es posible que haya pasado mes y medio y que no tengan la sábana de llamadas. ¿Lo pueden acompañar? Desde luego que sí. Nosotros veríamos, si no fuera de nuestra competencia, al final platicamos, le doy mis datos y yo le puedo asesorar y le podemos vincular para que usted haga efectivo los derechos que le corresponden como persona en situación de víctima. ¿Quién tiene que solicitar esa sábana de las llamadas? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué en todos los casos de pronto aparece hasta dentro de un año? ¿Qué sucede? Fernanda, justamente iba a ese punto. La falta de sensibilidad en nuestras autoridades en relación a este tipo de delitos, sobre todo cuando se sospecha, indudablemente, que hay una situación de explotación sexual, ¿no? Donde aparentemente hay como una normalización de esta problemática. En términos de recursos humanos, también vamos a ver la dificultad para esta nueva instancia que tenemos que utilizar, por supuesto que me parece que es fundamental poderla utilizar, pero también las limitaciones en términos de recursos humanos. No es posible que a cada víctima se le haga un acompañamiento personalizado. Debería de haber una mayor respuesta y eficacia del sistema en general. Y aquí pues todos tendríamos que estar justamente apuntalando estas faltas, señalando estas faltas y empujando hacia ello. Hoy estamos también con la nueva ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que crea nuevas instancias y nuevos mecanismos de operación que tenemos que sin duda empujar y apoyar para su efectividad. Me parece
que como estos casos no pueden seguir persistiendo estas lagunas enormes. Tenemos fiscalías especializadas como la FEBIMTRA, en la propia CEIDO hay una unidad especializada. La Policía Cibernética, por supuesto, tiene una unidad especializada para búsqueda de personas menores de edad, específicamente en crímenes o delitos que están vinculados con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, todo esto, ¿cómo llega al público en general? ¿Cómo se hace accesible al público en general? Creo que rebasamos con problemas las soluciones porque no hay tantas personas atendiendo. Bueno, la policía cibernética son 2 personas. Bueno, eso eran cuando visité la oficina, 2. Oye, y otro asunto que nos cuestionan aquí sobre lo que sucede en lo cotidiano, pregunta Analí Dorantes, ¿por qué cuando desaparece a alguien hay que esperar 72 horas para que la busquen? No hay ninguna, pero ya ninguna. Ya no, hay que aclarar ya esto. Nunca. No, ya no. Nunca ha habido ni que 24, ni 48, ni 72 horas. En ninguna ley, en ningún espacio de este país existe una razón para que te digan, es que hay que esperar. Eso es interesante aclararlo, porque si llegan con alguna autoridad y les dicen esto, ¿qué sucede? Lo siguen diciendo, pero no existe una restricción en ningún espacio. Sí. Y él se fue con el novio, no lo podemos aceptar. En ese momento habría que levantarle un acta al funcionario que nos está atendiendo, entrecomíllalo, para decirle no existe en ningún espacio, y en este momento le voy a levantar a usted un acta porque está obstruyendo el encontrar a esta persona. Sí. Es vital, las primeras horas de la desaparición de una persona son vitales. Así que no podemos estar obstruyendo de ninguna manera. Pero ¿y por qué son vitales? De veras pone uno el acta y de inmediato salen patrullas a buscarla o lo boletinan a los aeropuertos, o qué hace, porque pareciera que son vitales. Metimos ahí unos papeles y no se hizo nada más. Pues son vitales para su pronta recuperación, porque evitamos justamente en el asunto de trata de personas que sean trasladados. La justicia en esas horas vitales. Ahora tenemos... Sí salen 20 investigadores a ver a las calles. Pues ahí está la cosa. No, lamentablemente a mí que me expliquen. Sí, yo sé que serían vitales si salgo con 3 compadres, 2 vecinas, 3 primas, y órale a peinar las calles. O le doy una lana al de la patrulla y a lo mejor me hace caso de acompañarme. Pero yendo al MP a levantar un acta, no sé si se boletine de inmediato, no me consta. De entrada ahí la importancia también de este mecanismo de alerta Amber, ¿no? Que no aplica para todos los casos. Hay criterios para que pueda ser denotado. Por ejemplo, ¿cuáles son? Hay criterios en términos de la edad, tiene que ser una persona menor de edad. Tiene criterios que tienen que ver con la localidad, la forma. Hay una serie de criterios para que realmente se pueda detonar la alerta, pero justamente lo que prueba este mecanismo es la importancia de hacer una búsqueda en las primeras horas en que se sospecha la desaparición de una persona. Pero otra vez, la alerta Amber, y qué bueno que se haga, es para que nosotros, los de a pie, abramos los ojos y hagamos esa búsqueda. Bueno, la realidad no hay gente suficiente en los servicios públicos, no lo hay, porque están muy rebasados de casos, ¿verdad? Para poder hacer una investigación correcta. Y no correcta. hay sensibilización en relación a los derechos humanos. Hoy todavía tú te paras frente a un ministerio público, frente a la policía, y todavía hay una aberración cuando habla uno de derechos humanos, ¿no? Y está siempre ligado a la defensa del delincuente. Entonces, yo creo que hay que trabajar todavía mucho en esta línea de la prevención, en cómo cada uno de nosotros estamos viviendo y transmitiendo el respeto a los derechos humanos, cómo no cosificar a una persona a través de su mercantilización. También desde el sentido de la demanda, Fernanda, que yo creo que ahí es un punto fundamental y que poco se ha trabajado. ¿Cómo vamos a trabajar por desestimar la demanda, que es lo que tiene que estos crímenes hoy estén en puntera? Así es.
Y la realidad es que los mecanismos institucionalizados pues están rebasados, lo acabas de comentar tú hace un rato. No tenemos padrones de población, por ejemplo, en las casas hogar, que tengas un padrón definido y sepas qué niños hay, cómo llegaron, de dónde los trajeron. Ahí están casitas del sur. No hay protocolos diferenciados de atención. Entonces sí es verdad que el problema es mucho más grande de lo que hasta este momento se ha logrado hacer. Hay avances, pero son insuficientes. Y en ese sentido, la importancia justamente de generar estas campañas de prevención, porque en realidad el Estado está rebasado y los ojos de todos, nuestros ojos de la comunidad, son los ojos que tendríamos que estar alertas inmediatamente. Y por eso es la importancia de que se dé atención inmediata y de que se haga la prevención. Ahorita regresamos, Mayra, ahorita regresamos, amigos. A nivel mundial, los niños, niñas y adolescentes son una población en gran riesgo de ser víctimas de trata, pero son fundamentalmente las niñas las más perjudicadas por este delito, aunque cabe señalar que no todo está relacionado con la explotación sexual. De hecho, se estima que hay 21 millones de víctimas niños, niñas y adolescentes que pueden estar en agricultura, realizando trabajos domésticos, en fábricas ilegales, etc. Si nos preguntamos por qué los niños son afectados por este delito, la respuesta es porque se les ve como mercancía. Además, hay factores que contribuyen a que sus derechos no sean observados y a que caigan en alguna de las múltiples formas de trata, como son la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la exclusión y la degradación de valores. Fíjense que estábamos acá haciendo una reflexión. ¿Cuántas veces tiene que ver el delito de trata con violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa cuando, bueno, se pondera que el niño o la niña estén en casa con su familia, pero cuando de plano no deben de hacerlo? Recordemos este caso donde un tío estaba recibiendo dinero de un extranjero, ¿verdad?, a cambio de que la niña le diera besos al extranjero, supuestamente, ¿no? Y todavía el tipo indignadísimo diciéndole al policía, ¿y usted qué se mete? O sea, ¿cuándo diferenciamos? ¿Cuándo el Estado de veras debe de entrar? ¿Qué pasa en estos casos? Es un factor de vulnerabilidad. La pobreza, la marginalidad, si bien acabamos de decir que no tiene que ver solamente con eso o exclusivamente con eso, sí es verdad que representa un factor de riesgo para las y los niños. Cuando salen de casa, que tienen que tener una vida en calle, cuando dentro del hogar se configura como un sistema hostil o como un escenario hostil de desarrollo para el niño que no le ofrece estos elementos de cobijo, de protección, las herramientas para funcionar en sociedad. Todo eso hace que este joven sea más susceptible de ser enganchado y que puedan vincularlo con alguna venta, ¿no?, de crimen organizado, o que la chica se vaya en estas promesas de amor, ¿no? Una de las formas muy comunes de captación de las chicas es bajo estas promesas de amor, ¿no? De ahí la dificultad, porque ese otro que me violenta es el que me mira como ser humano o el que me dice que yo existo, que yo valgo. Y eso hace que la víctima sea mucho más susceptible que cualquier otra persona que pudiera tener más elementos en casa de protección. Ahorita nos tienen que dar una serie de herramientas, por favor, así como para ponérselas a los niños, a las niñas, a los jovencitos, las jovencitas. ¿Qué debe de sonar como foco rojo? Cuando les ofrecen qué, ¿verdad? Así que mi mamá me decía de chiquita, aguas con robachicos, y te dice, tengo aquí una muñeca. Bueno, nos tienen que decir qué es lo que ofrecen ahora estos enganchadores, o cuando algo no está sucediendo, cuando no es correcto, cuando sabes que te están casando a fuerza o cuando te están entregando a fuerza, cuando tienen que pedir ayuda, ¿de acuerdo? Por favor, herramientas de este tipo. Fer, nos decía en algún momento la policía cibernética que hoy estos delincuentes, o en el caso de la ciberdelincuencia, crean toda una ingeniería social. ¿Por qué? Porque este depredador sexual que está en búsqueda de víctimas, efectivamente no asusta, sino tiene un mecanismo empático, de amistad, de cercanía, de cariño, de comprensión. Esos son los puntos que tenemos que tener muy en cuenta en los núcleos familiares. Y cuando hablo de la familia, no me separo de la familia como una institución del Estado, ¿eh? También es parte del propio Estado.
Y también la familia ahí tiene que estar mucho más cercana y alerta. Hoy las condiciones en las que están las familias, que la mayoría de los miembros tiene que trabajar para poder resolver lo básico, nos hace que estemos más lejos de los propios roles que veníamos desempeñando. Y los niños hoy en la computadora o en los amigos o en las personas de fuera encuentran mayor lazos de confianza y vinculación en donde tenemos que estar verdaderamente alertas. Y todos, hoy podemos ir a cualquier restaurante, cualquier nivel socioeconómico, la taquería de la esquina, y todos los que están ahí están, aun cuando estén los niños, están en su celular. Y estamos distraídos. Estamos O hasta distraídos. el niño mismo está también Hasta con el el niño suyo. le ponemos Y, oye, esto como a la mí niñera me digital. creó una inquietud porque uno pensaba que el WhatsApp era una red en No. donde solo si yo aceptaba a alguien. No. De repente vimos que en un teléfono que le habíamos prestado a la niña, ya estaba alguien hablándole. Y que le decía, hola, soy de Afganistán. Y me dice mi hija, mira, le digo, mira qué bien habla el español, el afgano, ¿verdad? Y de inmediato lo bloqueamos. Pero es increíble, así lo tuvo 5 minutos en las manos. Estadísticamente se ha dicho, se ha dado a conocer por estas organizaciones como AMIPSI y el propio INEGI, que ya WhatsApp ocupa el tercer lugar como el espacio digital donde mayormente ocurren estos delitos. Uy, ¿y no hay forma de Tenemos bloquearlo Facebook, o algo? Twitter, y en tercer lugar, a partir del 2015, está el WhatsApp. Qué Entonces, preocupación. no tenemos que vivir en una nube de fantasía donde creemos que tenemos en el mundo digital espacios privados. En ningún sentido. Hablando de esta herramienta, nunca estamos hablando del que nosotros tenemos el control de la información o de las imágenes que ahí colocamos. Por Oigan, eso vamos- que la vulnerabilidad se ha vuelto mucho más amplia, Sí, ¿no? claro. Tanto, Ya estamos totalmente exactamente. abiertos. Yo diría que todo el Sí. sector de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que conforma más de una tercera parte del mismo, está en vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cada vez más también este país está modernizando y digitalizando, ¿no? Sin que se tome en cuenta que también ese puede ser el mecanismo de vulnerabilidad o riesgo y se dé paralelamente información a la sociedad, a los niños. Vamos a ver este testimonio y ahorita regresamos, ¿sí? Ahorita regresamos. Mi hija desaparece el 12 de abril del 2012. Ella desaparece de aquí, de adentro de la casa. Yo estaba trabajando ese día, salí a las 5:30 de la mañana a trabajar. Cuando regresa mi esposo a las 5:30 de la tarde, ya no la encuentra en casa, pero encuentra la luz prendida, la tele prendida y la puerta abierta. Mi esposo me llama y yo le pido de favor que la vaya a buscar con todas sus amigas. Al ir mi esposo a preguntar y no encontrarla con ninguna de sus amistades, le pido que vaya a la cárcel y a los hospitales para ver si no había sufrido un accidente. Resultando que pues no la encontró en ninguno de estos. Pues mi hija es hija única. No creo que mi hija se haya ido por su voluntad. Por nuestra cabeza pasa que a nuestra hija se la llevaron porque mi hija en aquel entonces tenía 13 años, pero no representaba la edad de 13 años. Lo que nosotros tememos es que se la hayan llevado para trata. 3 días después recibe mi esposo a su teléfono celular un mensaje donde decían dónde la tenían, quién la tenían. Decía que era la persona que le daba de comer a mi hija, la que lo mandaba, que mi hija había convencido a esta persona de mandar o de hablar, de hablarnos a nosotros, que mi hija lloraba mucho, que la violaban a diario y que le pegaban. Eso mismo se lo había hecho otra muchacha en el mes de febrero y la había matado. Mi esposo, cuando recibe este mensaje, se va aquí al Ministerio Público de Ecatepec. Ahí se quedó toda la noche hasta que no llegaran los policías. Y cuando llegaron,
fueron a donde decía la dirección, donde nos decían dónde estaba, pero pues desgraciadamente hicieron mal su trabajo y nada más llegaron a preguntar si mi hija estaba ahí, si ellos tenían a mi hija. Desgraciadamente mi esposo no es tan fuerte, o yo he tenido que sacar fortalezas de donde he podido. Enfermó y pues él me apoya, pero está muy triste por esto de su niña. Pues siento que me quitaron la vida. Nada más vivo para encontrarla y para volverla a ver. Se acaba el mundo, ¿eh? De veras. Nos querías tú comentar algo, ¿verdad, Mayra? Es que de veras vale más prevenir. Sí, vale más prevenir. Y en este sentido, estas nuevas herramientas que nos tomaron a todos por sorpresa, a los que somos mayores, ¿no? Nos tomaron por sorpresa total. Y que es muy difícil accesar a ellas porque en realidad la población en general no conoce cómo se accesa. Y los jóvenes, padres jóvenes, resulta que tienen esta idea de que están muy seguros con jugar con los teléfonos o con mensajear por los teléfonos. En Oaxaca nos encontramos en un espacio de niños, escuela primaria, tercer año de primaria, y en estos asuntos de prevención, ¿quién tiene acceso al Facebook? Todo el salón, tercero de primaria. Y entonces, ¿quién les abrió el Facebook? Pues la mayoría eran los papás y las mamás. Sí, porque hay que tener cierta edad para que te permita Así es. Facebook. Entonces yo pregunté, ¿saben qué edad tienen que tener para el Facebook? No, nada. Pero a los papás luego les pregunté, ¿saben qué edad? ¿Saben el riesgo en el que están poniendo a los niños al ponerlos en el Facebook? No, es que son redes muy seguras. No hay redes seguras. No hay redes para los adultos. seguras. En este momento lo que tenemos que estar es todos muy alertas con los niños, darles herramientas, darles seguridad, cariño, amor, y que sepan que no pueden confiar de esas promesas maravillosas de que te voy a volver rico y famoso, te voy a volver, voy a amar por el resto de mis días, te voy a dar una casa, un carro deportivo y un viaje a Disneylandia o lo que sea. Todas estas ofertas maravillosas, porque además vivimos en una sociedad consumista, que esa es la propuesta, el que más tenga, el que más pueda, el que más dinero, el más tronchón. Entonces, hacernos de diálogos con los niños, con las niñas, de que esas propuestas no son propuestas reales, es una falsedad. Se requerirían 3 planetas Tierra para que todo el mundo tuviera la camioneta, el perro, la casa y la familia feliz. No es una realidad. Tenemos que darles a los niños la certeza de que nuestra vida es la realidad. Nosotros que te acogemos y que te acunamos acá, es la realidad. Estamos aquí para ti, para acompañarte. No confíes en quienes de pronto te vienen a hacer promesas que nunca van a ser realidad y que te pueden llevar a historias como estas, tristes historias que vemos. Tenemos acá a Belén. Cuéntanos tu caso, Belén. Mi hija desapareció lo que fue el 11 de julio y ahora sí ¿De este mes? Sí. Okay. Se dirigía a su trabajo y pues ahora sí fui yo a su trabajo. Me dijeron que, la señora me fue a avisar que mi hija no llegó. Y desde entonces, ahora sí fui, levanté un acta en el municipio y me dijeron ahora sí que están investigando. A ver, ¿qué edad tiene tu hija? 15 años. 15, es menor. Sí. ¿Y en qué municipio? Nezahualcóyotl. De Neza. ¿Y han hecho pesquisas? ¿Sabes si se llegó a subir al transporte? ¿Si bajó del transporte? No, la vieron por última vez hablando ahí por teléfono, que no entró al trabajo y ahora sí fue lo único que sé, que pues, de hecho no tenía novio, no tenía amigos y
Lo que me comunican, ahora sí me dicen que conoció a una persona ahí en donde laboraba ella, de nombre Rubén, y fue que él con quien se fue, supuestamente. No aparece tampoco Rubén. Pero no le ha hecho llegar a usted ningún mensaje. No, ¿Cómo era la relación con su hija? ¿Había comunicación o estaban peleadas o algo? no estábamos peleadas, ahora sí era tranquila, trataba de hablar mucho con ella, es lo que ahora sí, pues sé, y por medio de este medio ahora sí pido que esa persona, quien sí la tiene, lo único que quiero saber es que si está bien, porque pues sí es angustiante estar buscándola y no saber si la tiene. Lo único que quiero es saber que me la devuelva, y pues no pienso hacer en contra de nada de esa persona. Véanla porque ustedes son nuestros ojos. En toda la República, hasta en otros países, porque nos ven vía internet, en otros países. A ver si podemos tomar la fotografía de la chica. Y aquí está. Yo sé que ustedes son los únicos que nos pueden ayudar en estos casos. Ya levantó denuncia todo. ¿Está en alguna organización que le estén ayudando? No. Espérenme. Pero Sí. está con la organización, Sí, ¿no? La sí. Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, con Sí. Elenita. Así, y el alerta Amber. Bueno, y la alerta Amber. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué nos pueden decir? Sí, en este caso, volviendo a la Procuración de Justicia, tenemos que buscar, y este medio lo quiero yo utilizar para esto precisamente, para que los procuradores de justicia entiendan que no se trata de víctimas ni de números, que entiendan que se trata de personas. ¿Por qué tenemos que entender que se trata de personas? Para poderlos entender, poderlos comprender y saber por lo que están pasando. Para mí, como asesor jurídico que fui, el delito más complicado es el de desaparición de una persona. ¿Por qué? Porque me ha tocado vivir con las personas el hecho de que me manifiesten lo que dijo ahorita la señora. Lo único que quiero saber es que está viva. Es lo único que quiero saber. No voy a hacer nada en contra. Esa incertidumbre es la muerte. Oigan, ¿y se tiene en registro? ¿Se sabe cómo llegan incluso a salir del país? Hay un subregistro en realidad. Hay un subregistro. Al estar vinculado con un delito es muy difícil, la cifra negra es altísima, es muy difícil saber Pero se sabe cuántos... que algunas sí cruzan la frontera, ¿no? Sí. Otras solo cambian de estado. Sí, pero deben ser los números menores, es decir, porque hablaba yo de que hay delincuencia organizada y si la captaron en Tlaxcala, la trataron ahí unos años, después la pasaron a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México, a la Merced, de la Merced la llevan a Tijuana, de Tijuana la pasan para Estados Unidos, y normalmente cuando la sacan del país o estos traslados, pues son de manera ilegal, es decir, no vas a ir en un avión, no vas a ir en un autobús, ¿no? Con gente allá. todo esto es de manera Espérenme ilegal. un segundito y regresando nos siguen platicando. Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso en nuestro tema del día de hoy aquí en Diálogos en Confianza, y precisamente por el tema de trata de personas del cual estamos hablando hoy, pues es más importante que nos ayude con la atención que le da todos los martes a la sección de las personas desaparecidas. El día de hoy tenemos más fotos que le queremos mostrar y que queremos que por favor usted nos ayude. Vamos con esta primera imagen y le recuerdo que los teléfonos a donde usted se puede comunicar están apareciendo en sus pantallas. La primera fotografía es de Victoria Sofía Pérez Rodríguez, quien se extravió en calle Alfa, edificio 2, departamento 101, esto en la colonia Unidad de Embotelladores, en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Esta chiquita, Victoria Sofía Pérez, se extravió desde el 13 de abril de este año. Preste mucha atención, por favor, a su fotografía. Vamos ahora con una segunda imagen que es de Julio Arturo Ruiz Cruz, quien se extravió en Norte 34 y Poniente 20 de la Colonia del Carmen, en el municipio de Valle de Chalco, esto en el Estado de México. Julio Arturo Ruiz Cruz está extraviado desde el 20 de junio del 2015.
Una tercera fotografía que le vamos a mostrar es de Agustín Sánchez Barbosa, quien se perdió en calle Barbero de Sevilla, número 201, en la colonia agrícola metropolitana, esto en la delegación Tláhuac. Él está desaparecido desde el 21 de mayo de este año. Ahí estas imágenes. Y a continuación le voy a mostrar las fotografías de los padres que nos trajeron los padres de familia al programa del día de hoy. Vamos primero a ver a Belén Guadalupe Trujillo Martínez. Aquí le muestro esta imagen que nos proporciona la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos AC. Ahí voy con la siguiente. Es Alejandra Paz Landeros. A ver si ahí está. Alejandra Paz Landeros, ahí vemos su fotografía. Y una más que también le vamos a mostrar es de Efraín González Nava. Efraín González Nava, vemos su fotografía. Muchas gracias por la atención. Recuerde, es importantísimo que cualquier información no dude en comunicarse a los teléfonos que hemos mostrado. Continuamos con nuestro tema, Fer. Las personas en situación de víctimas de trata usualmente son estigmatizados por lo que vivieron, como si de una u otra forma ellas fueran responsables. Por eso te invitamos a considerar los siguientes mitos y falsas creencias. Por ejemplo, que las mujeres que han sido víctimas de trata sexual se lo buscaron y que la trata es un castigo por su comportamiento, que solo le ocurre a personas de grupos vulnerables como la población indígena o migrante, que solo afecta a personas sin preparación académica. De hecho, ¿sabías que algunas personas han caído en las redes de trata de forma legal? Es decir, cuando les prometen trabajos en el extranjero, les ayudan a tramitar los papeles para luego, ya una vez lejos de la familia, retenerles sus documentos. Fíjense que estamos aquí tratando de cotejar con los sucesos de Oaxaca. Nos llamaron, nos llama la señora Olivia y nos dice que algunos niños y adultos se refugiaron en la comunidad, en una comunidad diferente, en San Andrés Xinachtla. En San Andrés Xinachtla son varios niños y adultos. No les voy a dar los nombres. Si usted está buscando algún adulto o niño desaparecido en San Andrés Xinachtla, hay algunos, y aquí mismo tenemos otra lista en el Twitter, más grande incluso de la que nos llegó ahorita vía telefónica, también en San Andrés Xinachtla. Esta nos la manda Luis RG. Entonces digo, para aquellas personas que estén buscando a un familiar desaparecido por la zona, pues al parecer en esa otro poblado es a donde se fueron a refugiar, para que lo tengamos en cuenta. Llamadas, por favor, mi querida Sandrita. Sí, miren, comentaba hace ratito con nuestros invitados que pues en los martes de familia hay mucha inquietud de los padres de familia de qué hacer, cómo prevenir, qué hacer desde casa. Y en un extremo el comentario del señor Romero nos dice que de plano, bueno, la única solución que él ve es agarrar al niño y no soltarlo para nada, como a la antigüita, dice aquí, es enseñarle que solo con papá y mamá están seguros, aunque a veces también ellos abusan. Esto sería como el extremo. ¿Qué tal cuando papá y mamá no son seguros, verdad? Pero tampoco podemos vivir así, Fer. Pero ¿qué harían si papá y mamá no son seguros? Nos ven muchos jóvenes y niños y aquí ya han reaccionado, ¿verdad, Sandra? Adelante. Sí, yo creo que aquí una parte importante, y esto lo voy a decir como papá, tengo 2 hijas, creo que es importante la comunicación que debemos de tener con los hijos y esa confianza que les debemos de generar. Miren, yo tengo 4 años atendiendo a personas en situación de víctima. He visto delitos de secuestro, de desaparición, de trata, de pederastia, de abuso sexual, de violación. Y no hay día que no me despierte pensando que eso me puede suceder a mí o que le puede suceder a mis hijas. ¿Qué hago yo con mis hijas? Normalmente les comento, estoy llevando un asunto más o menos de este tipo, mira, las circunstancias son así, los modus operandi son así, las captan a través de estos medios de comunicación, del celular, del Facebook. Es decir,
estoy en un constante trabajo diario con mis hijas. Eso es lo que yo les podría compartir. Es decir, hay que tratar de tener esa comunicación. Pero me refiero, aquí tenemos papás que sí quieren tener a los niños cerca. ¿Qué pasa cuando los niños están envueltos en una terrible violencia o que están a punto de ser realmente casados a fuerzas, vendidos o entregados? Adelante, Gaby. Sí, yo quiero comentar dos cosas. La primera, que este tipo de soluciones resultan contraproducentes. O sea, la realidad es que no podemos coser al niño a nuestra falda, no podemos dejar de mandarlo a la escuela, no lo podemos coartar una vida social. Luego, si no puedo hacer eso y no lo debo hacer porque lo que estoy haciendo es atentando en contra de su desarrollo, ¿qué sí debo hacer? Pues debo buscar las estrategias para entonces que ese niño tenga las habilidades sociales para poder identificar qué hacer en un centro comercial, si alguien trata, me persigue, me está observando, qué hacer cuando utilizo estas redes. Entonces, me parece que una parte importante cuando se habla de la responsabilidad del Estado y de la prevención es cómo en las escuelas se está enseñando al niño a protegerse. Porque somos analfabetas digitales y esa es la realidad. Todos tenemos Facebook, todos tenemos WhatsApp y no sabemos que detrás de toda esa tecnología hay hackers, hay androides que no son seres humanos como nosotros, que son máquinas que están habilitadas para hackear una cuenta, para sacar un número. Entonces, hay que apostar y hay que empujar para que en las escuelas se den estas herramientas digitales para que los niños sepan que hay protecciones, seguridad digital, etcétera. Por un lado, y con respecto a la pregunta que hacía respecto a qué hacemos cuando al interior del hogar pareciera que más bien es la familia la que está intentando en contra del niño, aquí es muy importante no normalizar la violencia. Porque el asunto de la trata, de explotación sexual, de trabajo infantil forzado, etcétera, tiene mucho que ver con esta normalización que hemos hecho de la violencia, de es un asunto privado y es del hogar. Entonces, si el papá le pega, decía mi abuelita, pues me lo puedo comer porque al fin que es mi hijo, ¿no? Entonces, esta idea de pensar todavía en que los niños son objetos, cosas, en donde la mamá, si la mamá le quiere pegar o si la mamá le da el pellizco, o sea, más bien abusa físicamente del niño, está bien porque es su mamá. Como sociedad tenemos que reconocer que no es así. Ok, ¿qué puede hacer alguien que lo ve o que se entera? A mí me llegan reportes de maltrato infantil brutal. O sea, ¿a dónde lo reportamos? Hay que denunciar, ¿Se vale aunque yo no tenga vela en el entierro? Desde luego hay que denunciar, se puede denunciar, si no quiere denunciar proporcionando sus datos a cualquier procuraduría, a cualquier agencia del Ministerio Público, a cualquier policía. Aquí hay algo muy importante, debe prevalecer el principio del interés superior del niño. Y ese interés superior del niño lo debemos de respetar los padres y lo deben de respetar las autoridades. A donde yo hable, o sea, ¿van a ir y van a recoger al niño? ¿Qué van a hacer? Al Estado le corresponde precisamente velar por ese interés superior del menor. Es decir, debe de buscar lo mejor para el menor. Si efectivamente se acredita que el menor está siendo violentado o inclusive tratado dentro del seno familiar, el Estado debe de recogerlo finalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe procurar proteger al menor. Esa es la obligación que tendría el Estado y llevarlo a un estado en donde se encuentre mejor. Claro que Fernanda, a ver, adelante, no solamente es puedo, es debo. Estamos en la obligación como sociedad, como comunidad, de señalar y denunciar este tipo de situaciones. Creo que la pregunta es que me hacen muchas llamadas, todo eso, pero ¿a dónde? ¿A dónde claro, más? Deberíamos hacer funcionar mucho más el sistema, ¿no? Tenemos el DIF, que está en toda... Ay, el DIF, denme otra opción. Por lo pronto, estamos hablando del DIF, que es la unidad o la instancia encargada de ello. Ahora, con esta nueva ley, esperemos pronto tener un sistema mucho más robusto y que pueda dar una mayor respuesta. Sí, que puedan reaccionar, porque la verdad es que están tan bien rebasados. Pero algo que comentabas en el si el DIF no me contestó, ¿a qué otro teléfono? Y hay un niñotel, por ejemplo, donde pueden hablar los niños. Aquí hemos recibido llamadas de niños. Que yo tenga conocimiento, no tenemos ningún niñotel y es precisamente, son los instrumentos que se deben de crear. Es decir, hay que partir del supuesto de que los niños tienen derechos fundamentales también. Es decir, por el solo hecho de haber sido concebidos, entran a la protección del derecho. Entonces, se tiene que enfocar la autoridad a crear ese tipo de instrumentos y este tipo de instancias en donde efectivamente también se pueda atender las peticiones de los niños. Actualmente yo no conozco que exista. Sin duda, este país tiene una enorme deuda con su infancia y adolescencia. Enorme deuda. Y que tenemos que decirlo con todas sus letras y que tenemos que señalar que estas instancias, como la que bien señalas, no han dado respuesta
la gran cantidad de situaciones Digo, de maltrato, igual si de están abuso, de trabajando, no explotación. estamos diciendo que no hagan nada, pero no se dan abasto. No son si les digo a la suficientes. gente que me regresa, es que ya fui al DIF. A ver, un posible La Comisión de caso Derechos trata. Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahí sí hay un espacio en donde los niños pueden denunciar específicamente. Ok. Porque en general, en este país nuestro, los menores de edad tienen que ir acompañados de un No, adulto bueno, para estamos denunciar. Y entonces perdidos. resulta que si el agresor es el padre o la madre, pues bueno, estuvo la cosa. Pero en el Distrito Federal existe, en la Comisión de Derechos Humanos, un espacio específico para que los niños denuncien. No, bueno, en el DF hasta hablando al Consejo Claro. Ciudadano, pero... Pero esa es una cosa que tenemos que propiciar como sociedad, acá, todos, empujar para que efectivamente desde la Defensoría de los Derechos de los Niños y las Niñas, ¿no?, se generen estos espacios en donde el niño, Sepa dónde independientemente de que si hay un adulto o no, pueda hablar. A ver, y oigan, Sin está banalizar llegándonos el aviso de un posible caso de trata. O sea, se ve, pero ¿a dónde lo puede denunciar de forma anónima esta persona? Ni siquiera lo vamos a mencionar porque entonces capaz que se esconde este grupo. No vamos a explicar en qué consta, es simplemente aterrador. A ver, Sí, ¿a dónde quienes puede quienes hablar? quisieran hacer alguna denuncia anónima podrían hacerlo en FEBIMTRA, que es una instancia de la Procuraduría General de la República. Es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de Mujeres y Trata de Personas. Esta se encuentra en Río Elba, número 17, en la colonia Cuauhtémoc, pero el teléfono en el que pueden hacer denuncias de manera anónima sería el 01800 00 00 854 00, o bien al conmutador de la PGR, que es el 5343 0000. Les quiero comentar que la Asesoría Jurídica Federal en FEBIMTRA tiene asignada de manera permanente a una asesora jurídica federal para tratar asuntos de trata en materia federal. Perdón, Sandra. Aquí, bueno, este dato le puede ayudar, por supuesto, a Verónica Huerta, quien nos dice: mi hija tiene 15 años y desapareció el 2 de mayo de este año. Ese día, alrededor de las 9:30 de la noche, nos fuimos a dormir y su hermana pequeña me dijo que ella no estaba en su cuarto. Se fue de la casa y desde entonces no sé nada de ella. Dice que fue a levantar un acta al Palacio Municipal de Netzahualcóyotl. Le piden que vaya a ver cómo va el caso, pero ahora ya no quieren ni recibirme, nos dice. Espero me puedan ayudar. Ojalá Verónica nos pueda dar más datos, nos proporcione el nombre de la chica o si gusta la fotografía, no lo sé, pero pues por supuesto que vamos a tratar de ayudarla. Es mejor aliarse con una asociación porque pelear esto solo... Llama la atención también aquí la gran cantidad de testimonios que señalan el Estado de México. Yo creo que este es un espacio donde tenemos que alertar a las autoridades y decir qué está pasando. Sin duda, en el tema específico, en la problemática específica de la trata y la explotación sexual, encontramos también una gran brecha de corrupción e impunidad. Y creo que aquí es muy claro, no es privativo del Estado de México, pero es muy claro la gran cantidad de testimonios. Creo que hay un llamado de atención para sus autoridades, sus funcionarios públicos, las organizaciones y tanto públicas como de la sociedad civil que puedan coadyuvar. Creo que es importante. Por otro lado, también decir que sin duda es importante la colaboración y la coordinación. Uno solo no va a poder. A lo que tú aludías, la necesidad de articularse con organizaciones de la sociedad civil, pero también cada vez más el poderse articular con la iniciativa privada. Sin duda, ¿cómo? El asunto de los traslados que hablabas en el segmento anterior, pues la infraestructura que está usando la delincuencia y el crimen tiene que ver con la infraestructura que está a la disposición de todas las personas, tanto en el segmento del transporte como de los viajes y el turismo en general. Si no trabajamos de la mano también con este sector para que haya sensibilidad y ojos alertas, ¿no?, y haya protocolos de actuación para poder detectar situaciones de riesgo que puedan ser canalizadas oportunamente a las autoridades, no estamos avanzando. No llegan los casos tampoco a las autoridades y estamos ahí frente a un vacío enorme. ¿Tenemos ley? Sí la tenemos, pero tenemos ahora que hacer una actuación conjunta, coordinada, para poder detectar estos casos oportunamente. A ver, acá tenemos a Carla.
Hola. Bueno, mi duda o mi sugerencia o comentario es en relación a las niñas, los niños y los adolescentes con alguna discapacidad, porque considero que es una población que tenemos muy abandonada. Si bien la trata, cuando comentamos de trata, nos imaginamos la trata de las niñas con relación a lo sexual, pero esto es lo que se nos está olvidando, que hay niños, hay niñas con alguna discapacidad que los mandan a trabajar desde sus casas. Salimos al metro y vemos niños en silla de ruedas pidiendo dinero. Todo esto como sociedad lo hemos normalizado. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, como familia? La abuelita que se descubrió, También. ¿no? Que la dejaban ahí desde la madrugada, la recogían en la tarde y encima iba y la aventaba en un lugar insalubre, ¿no? El hijo. Eso es una cosa. Ahorita regresando nos platicas, Mayra, porque esto es un hilo, mira, de antes de media. Me alcanza a leer esta llamada en el sentido de las personas de la tercera edad. Dice aquí José Álvarez que secuestraron a su madre y estuvo en un proceso penal y tiene una averiguación previa por la desaparición de su madre. Tengo entendido que existen asilos para las personas de la tercera edad con fines de herencias. Entonces, bueno, pues también las personas mayores. Hay diversas modalidades en las que encontramos la explotación, ya sea sexual, que es en mucho la más común, la explotación sexual, la explotación laboral. Hay diversas personas que participan en esta cadena delictiva, ¿no? Desde el tratante, el proxenete, el explotador. Se cree que solamente los niños que son pobres, las personas que viven en el campo y que se las traen de diferentes lugares a prostituirlos a la ciudad. Internet está jugando un papel fundamental y se están enganchando jovencitas de cualquier estrato social, de cualquier condición, desde una de las modalidades que es explotación sexual. El Estado es el responsable directo de la garantía, de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A la falta de apertura de los padres con respecto a la educación sexual. Algunos derechos muy particulares y que el Estado debe buscar hacerse efectivos. Derecho a la verdad, derecho a la justicia, procurar que el culpable no quede impune, proteger a la víctima y la reparación integral del daño. Todavía hay una aberración cuando habla uno de derechos humanos, ¿no? Y está siempre ligado a la defensa del delincuente. Sí es verdad que el problema es mucho más grande de lo que hasta este momento se ha logrado hacer. Hay avances, pero son insuficientes. Nunca ha habido ni que 24, ni 48, ni 72 horas. En ninguna ley, en ningún espacio de este país existe una razón para que te digan es que hay que esperar. Hay que esperar. Y en este momento le voy a levantar a usted un acta porque está obstruyendo el encontrar a esta persona. Mi hija desapareció el 23 de abril del 2011. Recibe una llamada telefónica y escucho que dice, sí, ahorita salgo. Ella sale aproximadamente como a las 8 de la noche. Yo vi cómo salió de la puerta de su recámara y desde entonces ya no la he vuelto a ver. Posteriormente, supe que una amiga de ella le había hecho esa llamada. No sé a dónde se la llevó, no sé qué hizo con ella. Yo pienso que ella fue la que le hizo algo o se la entregó a alguien, porque hasta la fecha yo no he encontrado a mi hija. Las investigaciones siempre apuntan a que ella tuvo que ver algo con la desaparición de mi hija. Y aparte de ella, yo sé que más saben personas qué fue lo que sucedió ese día, a dónde se la llevaron, quién se la llevó. Yo sí le pido a esas personas que acaben con mi infierno de saber a dónde está mi hija. Desde ese día no concibo la vida sin ella. Ya he sospechado que mi hija puede estar en trata de personas. Primero porque esta chica, yo no puedo imaginar ni siquiera qué tipo de personas ella conocía y en qué movimientos ella hacía para ser delincuente. Y en segundo, mi hija
ya no la volví a ver. No puede ser que así de repente ella se va a ir, se va a desaparecer nada más porque sí, porque algo le tuvo que haber pasado, o alguien la tiene, o alguien se la llevó. Si mi hija pudiera ver esto, hija, lo que sea, lo que tengas, el problema que sea, no importa, acércate a nosotros. La solución la podemos hacer entre todos. Te amo, hija, te quiero mucho, te estoy esperando. Solo quiero saber que estás bien y que nada te sucede. Qué angustia. Qué angustia, y como decimos, pues de a pie, uno solo, yo creo que está difícil. Yo creo que sí nos tenemos que juntar de a pie y coadyuvar, porque si no, no podemos salir de esto adelante. Así es, debemos de considerar, por lo que escucho a los ponentes, vemos a la trata de personas a veces como un fenómeno, lo vemos como un delito. Sin embargo, actualmente en trabajo social estamos planteando verlo como un problema social. ¿Por qué verlo como un problema social? Porque transgrede derechos humanos, transgrede a la vida, transgrede la libertad. Está transgrediendo no solo a una sola persona, ya es un problema estructural y debemos comprenderlo así. ¿Por qué? Porque existe una demanda. Actualmente las mujeres es en su mayoría las que están siendo tratadas y estamos viendo la demanda que existe tanto de hombres. A ver, es que esa es la cuestión. No habría trata si no hubiera demanda de esclavos o esclavas laborales o esclavas o esclavos sexuales. Exacto. Aquí hay un meollo gravísimo, ¿no? Volvemos También a la cuestión de la equidad de género o a la cuestión de la perspectiva de género y de derechos humanos. Claro. De vernos como personas, no como mercancías, no como cosa de la cual yo puedo decidir su destino, Claro. sino una persona que tiene todo el derecho y las posibilidades de forjarse un propio futuro. En ese sentido, está ahí un tanto la labor que cada uno de nosotros podemos hacer desde nuestras propias trincheras en el cambio justamente de esta cultura machista que prevalece en nuestra sociedad, donde la mujer es objeto de satisfacción de cualquiera. En ese sentido, por supuesto que las cifras nos muestran y demuestran que este es un problema fundamentalmente de género y etario, de los niños, niñas y adolescentes, sin lugar a dudas. Y respecto a la población en discapacidad, sin duda, o con capacidades diferentes, sin duda hay población que es mayormente vulnerable, que está siendo vulnerada en todos los sentidos, y creo que ahí es donde también tenemos que tener mayor atención de las instituciones y de las familias y de las personas que estamos alrededor de este tipo de población. Creer que uno puede decidir por el otro, creer que uno es dueño de la vida, del desarrollo del otro, nos coloca justamente en esta posición autoritaria y de tomar decisiones equivocadas, en donde los niños, niñas y adolescentes ven su futuro totalmente avasallado. Creo que ahí hay también un foco de atención que tenemos que seguir. Sí hay población mayormente vulnerable, sí la hay. Condiciones de enorme vulnerabilidad también las encontramos en poblaciones originarias, ¿no? Poblaciones indígenas, donde la información escasa y poca que hay ni siquiera les llega porque no tienen el mismo lenguaje con el que muchas de estas políticas públicas se dirigen, o algunas de las políticas públicas se dirigen a los niños y a los jóvenes. ¿Se ha llevado algún tipo de campaña? Digo, yo espero que todo el mundo vea diálogos, ¿verdad? Sí. Pero está difícil. En estas zonas, en cuidado, ¿quién te va a enamorar? Porque algunas las llevan a trata hasta casadas, o sea, van, las piden, pagan ahí, ¿verdad? El tributo que dicen no las compramos, pero bueno, es como un agradecimiento. Por eso te digo que se utiliza la infraestructura normal y no estamos sensibles a detectar ahí situaciones de riesgo, ¿no? Niñas que están siendo casadas antes de los 14 años, ante las instancias legales, ¿no? Y que no hay ningún cuestionamiento de las autoridades, aunque están viendo que el marido le triplica la edad, ¿no? Y cuál es el proyecto de vida y cuál es la decisión que ella pudo haber tomado en conciencia plena de lo que quiere hacer. ¿No hay una capacitación, por ejemplo, ahí de los jueces y eso? Falta muchísimo, Fernanda. Yo creo que se ha trabajado, se ha avanzado, pero falta muchísimo en ese renglón.
Creo que hay también una enorme movilidad, ¿no? En este sentido de ministerios públicos, policía, de investigación o policía científica, y que eso nos lleva a cada vez escuchar cifras enormes de gente que se está capacitando, pero que en la práctica lamentablemente no vemos el impacto de esa capacitación. Sí, adelante. Falta muchísimo y que estas campañas también puedan llegar a todos los rincones del país. Es que hay que transitar de la información y esa es una parte importante cuando hablamos de servidores públicos. No basta con que el servidor público tenga la información, que ya sería un gran avance, porque la realidad es que con todos estos cambios, no siempre los servidores públicos están actualizados en sus procedimientos, en las nuevas reglas, en las nuevas leyes. Pero eso es por un lado la información y por el otro lado la parte de la sensibilización en términos de ser empáticos, de ser sensibles, porque cuántas veces este servidor público es el que obstaculiza. ¿Por qué? Porque tiene incorporado que como es mujer, claro, ella lo estaba buscando. Claro. O no, en materia, por ejemplo, de violencia familiar, pasa mucho con las mujeres. Al rato va a venir y va a decir que ya mejor quita la denuncia y que ya no hay que hacerle nada. Y entonces esto obstaculiza mucho porque tiene que ver con la manera en cómo yo, como funcionario, como servidor, estoy mirando el fenómeno o como parte de una organización de la sociedad civil, cómo miro el fenómeno y cómo miro a ese otro, Pues cómo es que lo trato. falta que esto entre hasta en los libros de texto, perdón. A todos. Desde la infancia. No somos cosas, ni unos ni otros, ni pertenecemos a nadie. Y efectivamente es un problema de salud público. Tiene razón la compañera de Trabajo Social. Este es un problema de salud pública, porque está afectando a toda la población, a toda. Aunque yo no haya tenido dentro de mi espacio una persona sujeta de trata de personas, el simple hecho de saber que está la amenaza encima de todos nosotros nos transforma en un problema de salud pública, por un lado. Por otro lado, el asunto de las campañas. No basta una campaña mediática. Necesitamos que además de la campaña mediática, que es urgente, efectivamente, por ahí trae una ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no ha acabado todavía de bajar del todo, pero trae una campaña a nivel nacional. Aparte de la campaña mediática, se requiere de la capacitación no solo de los funcionarios, sino de la población en general, de que sepan qué es la trata de personas, cómo están actuando, y además de sensibilizarnos de tal forma de estar todos alertas. Somos, como dijo la señora, de verdad, nosotros, sociedad, quienes tenemos que protegernos. Somos nuestros ojos, somos nuestros oídos, somos nuestros procuradores, ¿no? Tenemos que estar súper alertas y tener la información en la mano. No tienen que ser solo los funcionarios públicos los que tengan información, porque además hay una movilidad, como bien lo dicen, impresionante. 800,000 capacitados y llegas de nuevo a la capacitación y ¿dónde están los que ya capacité? En otro espacio, ¿no? Entonces, efectivamente, necesitamos, ¿sabes qué? Capacitación para los 100 y tantos millones de habitantes que existen en este país. Y Eso para es lo los que van haciendo, es que Así mira, es, así es. yo de veras digo que si se incluyera este tipo de Desde la materias SEP. y se permeara de esto, las puras imágenes de los libros de texto, así como ahora los niños ya te dicen a ti como mamá, mamá no tires basura, o papá apaga el cigarro, el lo reciclado. entenderían. Claro. Pero a ver, ¿a qué horas pensamos en eso? Esto es importante desde preescolar. No sí, tenemos desde que pensar que, maternal, exactamente, o sea, en para que todos nos los cambien. niveles. Mira, en para todos los todos, niveles. aquí nos pregunta Mariel en el teléfono y algunas llamadas han llegado también en este sentido, de que si se puede considerar como trata cuando hablamos de padres que ponen a trabajar a los niños desde pequeños. Para aclarar el término, aclarar qué abarca Porque en la el trata de campo personas. trabajan todos y cuando tienes un comercio trabajan Es todos. que yo creo que sí hay que diferenciar lo que es trata y lo que es esto que en este país seguimos considerando trabajo formativo, ¿no? Una cosa es que a mi hija de 10 años o de 12 años yo le pida que colabore en las labores de mi casa, lavando los platos o tendiendo su cama, y otra muy diferente que a esa mi misma niña de 10 años yo le pida que vaya a tu casa a trabajar durante determinadas horas de trabajo y además me paguen a mí y no a la niña. ¿Esa es explotación? Eso sería
trabajo forzado. Trata laboral. Es una, porque además si Pero es a ver, menor, espérame, pero si y en es el menor campo de esos edad, que no alcanzan las manos y pues salen todos ni modo, dejan de ir a la escuela y se meten al campo. Se están vulnerando los derechos del niño. Esa es una violación a los derechos de la infancia. Pero efectivamente tienes razón. Hay una forma de estigmatización de la pobreza a través de estas prácticas, que en donde de pronto está la mamá con todos los niños en la calle vendiendo chicles y entonces llegan y vámonos todos, ¿no? Si la mamá está en otra cosa, entonces a lo mejor puedes estar hablando de la explotación laboral de los niños. Pero si todos están ahí juntos y en la misma acción, entonces no puedes retirarlos, porque ahí no hay trata, hay un asunto de sobrevivencia de la familia, ¿no? Ok, como en el campo y demás. Sí, es complejo. Perdón, ¿nos da tiempo de que acabe su testimonio? Vas. Bueno, ya por último, como estamos observando, es un problema complejo. Y de todas formas, la sociedad a veces no entiende el concepto, ni la sociedad y a veces hasta los funcionarios públicos. No podemos o no logran comprender cuál es la trata de personas. Y por ahí, para clasificarlo, es un problema. También ya por último, y dejárselo a los televidentes, México está en un grave problema. ¿Por qué es un problema? Porque somos el país en segundo lugar a nivel mundial con trata de personas. Así de alarmante es el problema. ¿Quién es el primer? Brasil. Y entonces México debe de enfocarse y no debemos de deslindar a que el gobierno es el principal responsable de que existe este problema. Muchísimas gracias por tu comentario y qué bueno ver a alguien en servicio social con amor por ello. Aquí nosotros lo que tratamos es prevenir sobre trata de personas porque creemos que la prevención es una herramienta fundamental en el combate para la lucha, el combate a la trata de personas. Esto surge a partir de que siempre he trabajado en el sector público y entonces una de mis experiencias es haber trabajado en la PGR, específicamente en FEBIMTRA, que es la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y tuve la oportunidad de apoyar en el proyecto de instalar el primer refugio para víctimas de trata de personas y que hoy opera al 100%. Entonces, bueno, no me pude quedar con los brazos cruzados y entonces empezamos poniendo un blog y después de poner un blog empezó de repente como que a tener muchísima interacción con las personas. Y pues hoy por hoy es una fundación que está legalmente constituida y que pues hacemos muchas cosas para prevenir y para crear conciencia sobre este tema. Entonces evocamos ahorita el 80% de nuestra energía y nuestro interés a prevenir y todo lo demás a proyectos de reincorporación de víctimas a la sociedad. Pues nos han llegado casos sobre mucha explotación sexual, sin duda, pero también explotación laboral y también mendicidad forzada y sobre todo también explotación laboral en el contexto del trabajo doméstico, que es lo que le llamamos un poco la trata invisible y en casa, que aparte pues no se ve, no se denuncia y nadie habla de ello. Y es un tema, el tema del trabajo doméstico en el marco de la trata de personas, lamentablemente. Y entonces muchas personas, aparte nos contactan y me dicen, fíjate que la prima de mi amiga está empezando a vivir esta situación, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros las contactamos, establecemos ya una comunicación directa y los canalizamos a muchísimos o refugios o instituciones o las canalizamos a instituciones públicas incluso que los pueden ayudar. Y lo que también hacemos es obviamente le damos un seguimiento a esta persona y a la institución para saber si realmente las atendieron o no y de la manera más adecuada. La visión a futuro de Ágape es seguir siendo una fundación líder en la creación y difusión de información sobre trata de personas, pero también queremos generar proyectos de cooperación para poder reducir el riesgo de que una persona pueda caer en redes de trata de personas y queremos en algún momento poner un albergue para poder contribuir a la sociedad para poder atender este tipo de grandes problemas que están relacionados con otros temas que son como la delincuencia y la corrupción y que sinceramente podemos poner nuestro granito de arena. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y le cuento el tema del día de mañana. El programa se va a llamar El hábito de postergar. ¿A usted le ha sucedido que deja para mañana las cosas, tiene el plan de realizarlo, pero después dice, bueno, mejor mañana? Y esto pues va pasando, va sucediendo. Todos, por supuesto, que hemos postergado alguna tarea, pero cuando ya se vuelve cotidiano, fíjense que yo no conocía este término, se habla de la procrastinación.
Este término o la persona procrastinadora es aquella que pospone frecuentemente, todo el tiempo está postergando lo que tiene que realizar y bueno, pues esto resulta en una gran frustración de muchas personas porque no logran terminar una tarea, no logran sentir la satisfacción de algo concluido. Así que mañana el hábito de postergar no se lo pierda, si quiere participar puede hacerlo desde este momento a través de redes sociales y nosotros vamos a continuar el día de hoy con este tema del cual hemos hablado, la trata de personas, y vamos a ver el siguiente material. Bueno, hay material bastante, ¿no?, entendible, ameno. Griselda, cuéntanos tu opinión. Gracias. Yo quería comentarles a la señora Rojas, estoy de acuerdo en su punto de vista de que es mejor prevenir y yo pienso que nosotros tenemos ese papel como familia y como sociedad en cuanto a valores, ¿no? Inculcar valores y comunicación. En cuanto a derechos humanos, la verdad a mí me gustaría, y el papel del Estado, que los módulos a lo mejor fueran un poco más ágiles, que no hubiera tanto trámite, que no hubiera tantas trabas para poner este tipo. Bueno, en cuanto a derechos humanos y en cuanto al papel del Estado, ¿no? A los módulos, que fueran módulos que de verdad dieran una atención más certera y más más rápida, ¿no? Y me gustaría, la verdad, que en cuanto al gobierno, pues participara en lo que es la educación emocional, tanto de padres como hijos, mostrar herramientas y mostrar los beneficios y también los pros y los contras de lo que es tener tanta tecnología a la mano. Pero yo siento que no nada más es educar a los chicos, no informarles a los muchachos, también a nosotros como papás, porque hay algunos que nos falta información. Para eso está Diálogos, compañera. Entonces, si no, pues sí, la verdad es que deberíamos de explotar más todo este tipo de foros y de verdad llevar a cabo las cosas, porque yo veo que hay muchísima información, pero todos los que estamos afuera, todos los que no venimos al programa y toda la gente que está en la calle y que presenta este tipo de situaciones no sabe a dónde moverse, no sabe qué hacer, no sabe a dónde recurrir. Y la verdad, pues yo pienso que deberíamos todos de formar parte de esto, pero sobre todo lo que es familias y lo que es gobierno. Muchísimas gracias. Sandra, por favor. Miren, aquí en el tuit nos dice Jessy, la trata de personas no solo es de unos cuantos, es de toda la sociedad mexicana. Jorge dice que la trata es, en la trata el gobierno es el segundo culpable y el primero, los padres que no transmitimos los verdaderos valores desde la infancia. No es de valores. También en otro comentario del Twitter, no se trata solo de prostitución, hay jornaleros, maquilas, trabajo doméstico. Nos dicen aquí David Nava que ha ido a talleres sobre la prevención de la violencia y los chicos son conscientes y que solamente necesitan saber a dónde dirigirse. Muchas veces, pues sí es cierto, no sabemos a dónde dirigirnos a denunciar o con quién acudir, a alguien de confianza. Aquí nos comenta Luis Rosales lo que le sucedió, dice que es importante saber que nuestros niños son vulnerables con la maldad de la gente, que hay gente que busca su destrucción. Qué bueno que este programa se preocupa y ocupa brindándonos información para saber qué hacer. Y nos dice, tengo una hija y siempre le he dicho que es importante debilitar al que le quiere hacer daño,
que no tenga miedo, que no se paralice, y tuvo una experiencia en una combi, el chofer no la quería bajar de la unidad, ella pataleó, rompió el vidrio, y el tipo se preocupó más por el vidrio roto y ella pudo escapar. Ay, menos Pues mal, bueno, pues pero ahí- no siempre pasa así. Ahí hay una cosa importante. Tenemos que ver que este es un problema mucho más complejo y que no es privativo de las personas. ¿En qué sentido? No es una cuestión de valores de la persona, de la que finalmente es la persona víctima o victimizada. Es una cuestión de crimen organizado, de delincuencia, de perpetradores. Es una cuestión en la que tenemos que blindar, sí, efectivamente, a los niños, niñas y adolescentes desde edades muy tempranas, blindarlas, darle las herramientas necesarias para que ellos mismos puedan diferenciar situaciones de riesgo y tener las herramientas para actuar, para frenar, para hacer más allá de lo que comúnmente estaríamos esperando que haga un niño en una situación como la que nos cuenta esta persona. Creo que ese es un punto fundamental. No tenemos que creer que el problema es de educación sexual o de valores de las personas. No es así. Hay una gran cantidad de situaciones externas, ¿no?, que colocan en vulnerabilidad a las niñas, a los niños, a las adolescentes, que son presa fácil de estos depredadores. Tenemos que ver justamente al proxeneta, al tratante, pero no dejar de ver al cliente, al demandante, al explotador, En ese que sentido- puede estar siendo educado en nuestro seno familiar. Exactamente, yo creo que también las llamadas en ese sentido van, porque si nosotros ayudamos y colaboramos con la parte que nos toca en la educación de nuestros hijos, puede ser que se disminuya el consumo de esto, Así o sea, es. porque el cliente de lo que se ha El no hablado, considerar a la persona que tienes enfrente Una como cosa, objeto, Así como es. una cosa que puedes comprar o vender. Nadie puede O comprar usar. o vender O o usar, usar sí. a una persona. Las personas, por el simple hecho de ser una persona, no es un objeto que sea ni a la venta, ni al uso, ni al abuso. Y creo que eso ¿no? sí se puede enseñar desde casa y es lo Así que nos es. están transmitiendo las personas a través de redes. Y no banalizar ni la trata, ni el trabajo infantil, ni la explotación sexual. ¿Cómo banalizarlo? Es decir, hay preguntas ahorita, por ejemplo, decías, ¿no? Bueno, el que tiene al hijo trabajando con él o que le tiene apoyando. O sea, cuando hablamos de trata, ya decía Norma 3 elementos fundamentales, ¿no? La captación, el traslado, a partir de la fuerza o la coacción y con fines de explotación. Entonces, entender también que en las familias no, porque se ponga a trabajar al niño en una actividad, se le está explotando, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay que ser como muy cuidadosos, así Más como que con los el maltrato casos que infantil. ella nos mencionó. Sí, claro. Oye, están preguntando muchas cosas, sobre todo legales. En denuncias, ¿es necesario el testimonio de la víctima? ¿Se va a tener que carear, incluso aunque sea menor de edad? Mira, en el sistema tradicional o sistema anterior, como ustedes saben, el 18 de junio entró en vigor un nuevo ¿Cambio? sistema. Entonces, en el sistema anterior, nosotros, si se trata de menores, en concreto los asesores jurídicos, no permitimos que participe un menor en situación de víctima en careos, inclusive ni siquiera en ampliaciones de declaración. El menor ya participó declarando ante un ministerio público, ya estuvo ahí asistido por un psicólogo, ya estuvo ahí asistido tal vez por un asesor jurídico, y en consecuencia lo que ya te dijo el menor cuando declaró con el ministerio público no va a ir más allá de lo que te puede decir ahora en el proceso penal, ya no te va a decir nada nuevo. Pero además Pero no debes se va de a tener que carear. No, claro que no, porque ahora el menor tiene derechos, pero no solamente el menor es una parte igual en el proceso. Ya no es el que estaba olvidado. Y eso es lo que le corresponde al asesor jurídico, sea federal o local o abogado victimal, como le quieran llamar, pero además al Ministerio Público y al juez, permitir que sus derechos humanos sean efectivos como parte en el proceso. Y nadie le puede obligar a un menor a carearse o ampliar su declaración. Ahí te va otra, está preguntándonos, ¿qué es un asesor jurídico? El asesor jurídico es un servidor público, en este caso surge a raíz de la publicación de la Ley General de Víctimas en enero de 2013, y se establece que las personas en situación de víctima ahora son también consideradas partes en el proceso, es decir, están en igualdad de circunstancias con el procesado. Lo que tú decías, Fernanda, hace rato, el procesado siempre ha tenido su defensor de oficio o su defensor público. Y uno que iba ahí de víctima. Y la persona que no buscaba el daño, que es la persona en situación de víctima, ¿por qué estaba olvidada? Entonces, el Estado, a raíz de todos estos, este derecho pro víctima, que viene de Europa principalmente, lo retoma con la reforma de 2008, con la reforma de 2011, y determina
que un derecho fundamental de la persona en situación de víctima es estar en una igualdad procesal, y para estarlo necesita tener un abogado, no personal, pero es un abogado público o particular, porque es un derecho que pueda hacer valer sus derechos ante el Ministerio Público o juez. Oye, tú decías que en el sistema anterior no se debían carear y en el nuevo. En el sistema acusatorio adversarial tenemos un torció problema. la puerca el rabo. Tenemos un problema porque ahora lo que exista en la carpeta de investigación, que así se va a denominar, cuando uno llega al juicio, que es una parte del sistema acusatorio adversarial, eso ya no existe para el juez. Lo que sucedió en las entrevistas con policía ministerial, ese tipo de datos de prueba, el juez de audiencia, de juicio, no lo conoce. Y esto es con la finalidad de que la reforma va en ese sentido, de que el juez no esté viciado, ¿verdad? Entonces, las pruebas que se van a desahogar son las que van a determinar la resolución que vaya a emitir el juez. Si tú no llevas a la persona en situación de víctima, no tienes quien haga la imputación. Ese es el problema en este sistema acusatorio. A ver, aguántame. ¿Y si va a poder de todas maneras presentar el acusado sus pruebas o no va a presentar nada? Sí, el procesado, el sentenciado o indenciado siempre va a poder presentar sus pruebas, siempre va a poderse defender. Y aquí lo que nosotros tendríamos que buscar como asesores jurídicos, sobre todo tratándose de menores, es utilizar una herramienta que se llama prueba anticipada. A ver, ¿qué es eso? La prueba anticipada es aquella que nos permite poder desahogar una prueba, ¿verdad?, antes de que se lleve el juicio, y que inclusive podríamos estar en la posibilidad de hasta poderla videograbar, con la finalidad de que cuando el menor está haciendo su entrevista, su declaración, esta se videograbe y después el asesor jurídico la pudiera incorporar en el juicio sin necesidad de que tengamos ahí al menor, porque de lo contrario lo estamos revictimizando. Claro. Sí, claro. Oigan, y la ciudadanía nos están preguntando, María Osorio, por ejemplo, este caso, si le sucedió a usted, también ponga mucha atención. Dice que llegó a la ciudad, no nos dice de dónde venía, pero recién llegó a la ciudad y vio a unas personas tatuadas con una niña muy bonita en el metro, que parecía una muñequita y no se movía, estaba como drogada. Le avisé a un policía, pero me dijo que no se podía mover de su guardia. ¿Hay algún teléfono donde podamos reportar cosas raras que se ven en la calle o cuando sospechamos de este tipo de Pero es que mira, de así le pasó a la señora que estaba en situación de calle y le quitan durante meses a una niña rubia, nomás porque ¿cómo diablos va a haber una niña rubia hija de esa indígena? ¿Verdad? Pero sí es cierto, o sea, a veces hay cosas que te brincan. Sí, o que alguien, que vemos que a lo mejor el vecino está violentando a su hijo o escuchamos gritos, ¿qué se puede hacer? En ese tipo de casos sí tenemos que ser activos como sociedad y sí tenemos que denunciar. Sí tenemos que poner en conocimiento. Denunciar es poner en conocimiento de una autoridad hechos probablemente constitutivos de un delito. Es decir, nosotros no lo estamos calificando. Nosotros solamente se lo informamos a la autoridad y la autoridad es la que tiene que investigar. Pero sí lo tenemos que hacer, no tenemos que permanecer indiferentes. Ahora sí tenemos que actuar. Como decían, efectivamente es un problema social y tiene que participar la sociedad y tienen que participar también las instituciones de gobierno. Inclusive los medios de comunicación, como es el caso, ¿verdad? Oigan, aquí hay otra de las preguntas. Cuando es un casamiento forzado, por ejemplo, yo vi toda una discusión en Guerrero en donde entraba Tlachinolan, allá la discusión porque la chica no quiso seguir el matrimonio, dijo, es que me golpea, escapa de la casa y se arma un lío, porque entonces tuvieron que devolver los padres de la chica un dineral, como 700,000 pesos a los padres del joven, pero además la obligaban a que siguiera ahí. A ver, ¿esto cómo se resuelve? Ahí porque estaba cerca Tlachinolan, pero si no, ella tendría que haber seguido sirviéndole a la familia completita del muchacho y aguantando golpes. Eso sí que está considerado en esta ley de trata de personas como un delito en la materia. El matrimonio forzoso o el matrimonio servil, en donde puede ser el pago de una dote o de una deuda para que la persona adquiera esta condición de matrimonio. Creo que ahí también es bien importante subrayar que ningún uso o costumbre está por encima de los derechos humanos. Eso, por favor, ningún uso o costumbre está por encima de los derechos humanos. Y también subrayar que usos y costumbres no solamente están referidos a la población originaria o indígena, también la población no indígena caemos en este rubro de usos y costumbres y por costumbre tenemos los propios, sí. Tenemos los propios. Entonces, no nada más imaginar que eso es una condición de la población indígena. No es así.
Hay muy poca información al respecto, ¿no? Se ha escudado gran parte de la estructura gubernamental en este discurso de los usos y costumbres para no hacer nada. Y estamos verdaderamente frente a una violación de derechos humanos. Se nos está acabando el tiempo. En pocas palabras, desaparece mi hijo o mi hija. Los pasos a seguir, los indicados, ¿cuáles serían? Puede ser de presentar la denuncia. En este caso, si es desaparición, hay una fiscalía especial para víctimas desaparecidas que pertenece a la Procuraduría General de la República. Está la Procuraduría Local, las Procuradurías locales, hay que acercarse a ellas. Entiendo que se tiene mucha antipatía ya ante estos servidores públicos porque normalmente somos revictimizados, pero también si no denunciamos a nosotros, asesores jurídicos o inclusive a los abogados que les asisten en las asociaciones civiles, no nos darían la oportunidad de poderles ayudar. Es decir, nosotros lo que queremos hacer para las personas en situación de víctima es cambiar la imagen que se tiene del servidor público. El asesor jurídico debe de tener un perfil humano, debe ser sensible, para que se pueda generar con ustedes empatía. Y lo que yo quiero que ustedes sepan es que sean asesores jurídicos federales de la Comisión Federal o de las comisiones locales o los compañeros que puedan realizar funciones de asesor de las asociaciones civiles, son quienes les vamos a acompañar. No van a ir ahora ustedes solos a este procedimiento. Asesores jurídicos, psicólogos, trabajadores sociales, estamos buscando hacer efectivos los derechos que ustedes tienen ante las procuradurías generales y ante los jueces. ¿Y qué advertirles así en breve a los niños, a las niñas? ¿Qué les dirían? Hace rato tú nos dijiste, no hay otra realidad, ¿no? De cuento, ¿no? Que te ofrezcan. Yo creo que lo principal y ahora muy preocupante son las redes sociales virtuales, Cuidado ¿no? ahí. Tener mucho cuidado con estas cuestiones. Nada que pongamos en el ámbito virtual se queda ahí. Nada. Todo, no tenemos público, el control, todo se vuelve público y todo puede ser usado en nuestra contra. Pues mucha tarea que hacer. Muchísimas gracias. Y bueno, poner manos a la obra. Gracias.